todos, soy Ren, por motivos de viaje no pude publicar un vídeo antes. Bueno, hoy les presentaré 3 especímenes que alberga la SCP. El primer espécimen que presentaré es de categoría seguro. Se trata del SCP-1054, más conocido como el gnomo de jardín. Se trata de un gnomo de jardín hecho de cerámica, con una altura de 32 centímetros y un ancho de 14 centímetros. Tiene una barba blanca, un sombrero rojo, y está sentado en un saco cuyo contenido es desconocido. Está tocando un instrumento de madera parecido a una flauta, y en una posición aparentemente de danza. Los efectos del SCP-1054 se vuelven notables cuando se le deja en el mismo lugar por una hora. Después de aproximadamente 63 minutos, unas hojas de plástico verde, o césped artificial, comenzará a crecer de la tierra alrededor de la base del gnomo, sin importar en qué tipo de superficie esté de pie la escultura. El césped empezará a expandirse en un rango de 1 centímetro cuadrado por 30 segundos en todas las direcciones. Este crecimiento seguirá hasta que se tope con una pared o un objeto, es entonces cuando se detendrá. Si hay un objeto sobre la superficie donde el césped se está expandiendo, este solo lo rodeará, dejando una parte de la superficie sin ser afectada. Si el objeto es removido, y el gnomo sigue en la superficie, el césped crecerá en el área no afectada. Flores de plástico, árboles y otras plantas pueden crecer del suelo. Este SCP debe mantenerse en una celda recubierta de acero de 3 por 3 metros, la cual debe estar sellada todo el tiempo a excepción de cuando se le está usando para una prueba. La puerta de acero que funciona como acceso a la celda debe ser hermética, para evitar que el césped artificial crezca fuera de la puerta. El siguiente espécimen que presentaré es de categoría seguro. Se trata del SCP-1006, conocido como el proletariado arácnido. Es un colectivo organizado de una especie desconocida del género Araneus. Los miembros individuales han logrado obtener inteligencia a través de medios desconocidos y han establecido un sistema de gobierno rudimentario muy semejante al comunismo marxista. Fue descubierta por una pareja de caminantes, quienes alertaron a las autoridades del parque. La fundación se encargó de ello luego de descubrir propaganda escrita dentro de la tela central, junto con evidencia de utilización marcada de herramientas extremadamente simples, redes asemejadas a rostros de transeúntes, e intentos simples de bloquear el área por medio de ramas caídas. El SCP-1006 se comunicará con humanos creando señales escritas en español. Estas vías de comunicación están en gran parte centradas en demandas para desmantelar el imperialismo occidental, una crítica mordaz a la burguesía, y una solicitud de menos fumigación de mosquitos en los alrededores del parque. La cabeza del gobierno es una gran araña similar a una araña lobo, tomando refugio en el árbol más grande de la agrupación. Se ha establecido comunicación con esta araña, que ve el mundo exterior como algo que pertenece a nosotros, que simplemente está siendo mantenido por humanoides burgueses. Se le ha dado el nombre de líder benevolente. El SCP-1006 está actualmente ubicado en copas de roble negro, dentro de una red masiva y compleja y varias redes secundarias. Las telas de araña parecen estar bien mantenidas, con los daños siendo constantemente reparados. El área alrededor tiene un olor nauseabundo debido a la presencia de miles de insectos muertos, miembros individuales del SCP-1006, y ocasionalmente alguna ave muerta o algún animal pequeño. Un estudio más cercano por aracnólogos y sociólogos han descubierto que los miembros del SCP-1006 utilizan un tanque de pensamiento colectivo central que pasa en las ideas del líder benevolente a los números colectivos a través de frecuencias complejas en la red. Este SCP está contenido dentro de un radio de 213 metros en un parque nacional cuyo nombre e información han sido borradas de los expedientes y debe ser controlado 2 veces por semana. El acceso civil está denegado bajo la excusa de ser un área exclusiva para especies en peligro. La reubicación del SCP-1006 está muy desaconsejada debido a la fragilidad de los miembros individuales y su sensibilidad a cambios de hábitat. El último espécimen que viene a continuación es de categoría seguro. Se trata del SCP-1070 conocido como el videojuego reeducativo. Se trata de un videojuego educativo, diseñado para usarlo como software educativo en Nintendo Entertainment System. Está contenido en un cartucho compuesto de plástico negro. Carece de información identificadora tal como etiquetas o marcas de fábrica. La cubierta negra tiene una etiqueta de advertencia idéntica a los juegos sin licencia producidos por American Video Entertainment. La pantalla de inicio identifica al juego como Learning with Leo, con copyright de 1989.
Durante el juego, el SCP-1070 muestra una imagen de una figura verde, identificada como Ioi, quien preguntará al sujeto acerca de su edad, etnia, nivel de curso y hábitos alimenticios. El SCP-1070 responderá a preguntas realizadas por el sujeto, usando un lenguaje simplificado y expresiones. Cuando el SCP-1070 está activado y es utilizado por un sujeto menor de 14 años, funcionará sin propiedades anómalas. Preguntará una serie de cuestiones matemáticas, históricas y ciencia básica. Cuando termine mostrará una puntuación dependiendo de cuántas respuestas correctas dio el usuario. Hay que tener en cuenta que este SCP recordará a los sujetos que lo hayan usado en el pasado y los identificará por su nombre. Sin embargo, si un sujeto por encima de los 14 usa el SCP-1070, ocurrirá un efecto diferente. Conforme el sujeto avance a través del contenido del SCP-1070, empezará preguntando cuestiones numerosas, esotéricas e incomprensibles preguntas, frecuentemente usará errores gráficos y ofuscará sus gráficos para evitar el progreso del sujeto. Durante este tiempo, los sujetos experimentarán una degradación mental. Si el SCP-1070 es jugado durante más de una hora, el sujeto tendrá la capacidad mental de un preadolescente. Los sujetos parecen retener memorias de su vida anterior al usar el SCP-1070, aunque su entendimiento de esas memorias es limitado. Harán frecuentes referencias a estar quebrados o vacíos, y si se les da la oportunidad tratarán de usar el SCP-1070 hasta perder su capacidad mental. Las pruebas han mostrado que no afecta a sujetos después de una exposición completa, y no mostrará propiedades anómalas cuando sea utilizado por esos sujetos. Este SCP deberá ser contenido en una taquilla corriente de contención, situada en un lugar seguro de las instalaciones. Cuando sea usado por personal del lugar, una habitación normal para pruebas podría ser usada. Bueno amigos, aquí concluye el vídeo, esperen hasta el próximo vídeo por más especímenes. Si te gustó la música de fondo o quieres oír más, dejo el link del canal del autor, que por cierto es un gran amigo mío. Me ayudarías mucho con un simple like, o suscribiéndote en caso de que hayas disfrutado del vídeo. Un saludo y hasta la próxima.